Vía Pública. 11 de la noche en punto, y como cada jornada les damos la bienvenida a este Vía Pública aquí en Canal 24 Horas, en esta jornada de día martes muy noticiosa, con noticias que están además transcurriendo. Ya vamos a estar pronto revisando lo que está pasando a esta hora ahí en Viña del Mar, en Cerro Castillo. Pero también hubo más noticias, porque fíjense que en un fallo dividido la Corte Suprema confirmó la ilegalidad de las escuchas telefónicas realizadas a Josefina Uneus, esto en el marco de las investigaciones por el caso Procultura. Por 3 votos contra 2, la Corte Suprema respaldó la decisión de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, rechazando la impugnación que buscaba anular el fallo que, usted recordará, decretó ilegales los pinchazos realizados a la también expareja del psiquiatra Alberto Larraín. Recordemos que las escuchas telefónicas habían permitido interceptar una conversación entre ella y el presidente Gabriel Boric, una acción que para la Corte Suprema vulneró las garantías constitucionales, incluyendo el derecho a la intimidad y al secreto profesional entre la psiquiatra y el presidente, quien se comunicó en calidad de paciente. Producto de esta decisión, se debe eliminar del expediente del Ministerio Público toda información obtenida mediante las interceptaciones que fueron autorizadas durante la gestión del fiscal Patricio Cooper. 11 de la noche con 1 minuto, estamos monitoreando lo que pasa hasta ahora en Viña del Mar. Los presidentes de los partidos políticos del oficialismo, también los jefes de bancada, han estado reunidos con el presidente Gabriel Boric en el Palacio de Cerro Castillo. ¿Salieron ya? ¿Hay declaraciones? ¿Qué tal, Catalina Balboa? Buenas noches. Buenas noches, Davor, porque sí, la expectación que hemos tenido durante toda esta tarde en Cerro Castillo, ya durante la noche, es que llegaran los parlamentarios, también presidentes de bancadas y los ministros del Comité Político para conversar de diversas materias, principalmente en lo que se dio cuenta en la cuenta pública el 1 de junio, donde el presidente fue enfático en diversos puntos, desde lo que ha sido Punta Peuco, también en temas de corrupción e inclusive de seguridad. Todo ello es lo que se está conversando en este minuto en el Palacio de Cerro Castillo. El presidente ya los recibió, han estado con distintos puntos llevando a cabo, por supuesto, también lo que ha sido la contingencia. Nosotros conversamos con algunos presidentes de partido en donde comentaban que hay urgencia para ellos en estos últimos 9 meses de mandato, principalmente que se vaya el tema de la seguridad, es lo que más se quieren concentrar en cómo se ha desplegado todo esto a lo largo del país, los diversos hechos de violencia que hemos registrado también y le hemos contado en otras ocasiones, como también lo que ha sido todos estos anuncios que dio el presidente Gabriel Boric, como el caso también de la ley de aborto, que se espera que el Congreso, por supuesto, pueda votarlo. Todo ello es que se está conversando en este minuto. Hasta ahora ellos ingresaron, todavía no salen, sin embargo, la que sí salió fue la ministra vocera subrogante de gobierno, Aysén Echeverry, quien dio algunas luces de lo que ha sido esta conversación, esta reunión, que dice que ha estado en buen tono, han conversado de distintos temas y sobre todo ante la unidad, ante la unión, también de cara a lo que van a ser las próximas elecciones de junio de las primarias, en donde sabemos hay 4 candidatos que son cercanos al oficialismo, y eso es también lo que se busca para la unión de cara a lo que son las elecciones de noviembre. Todo ello también nosotros registramos cómo fueron entrando los diversos parlamentarios, algunos incluso con carpeta Davor, quienes tenían algunos puntos para poder darle a conocer al presidente de la República, incluso con regalos. La presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, llegó junto con un regalo para su hija Violeta, que todavía no nace, pero aún también está atento a la expectación. Pasemos a revisar parte de las declaraciones de la ministra vocera de gobierno, quien contó algunas luces de lo que ha sido esta reunión durante esta jornada. Pasemos a revisar. Existe un muy buen ánimo y disposición de todos quienes están participando en la reunión que se ha centrado en un análisis de lo que fue la cuenta pública, en una recapitulación de cuáles han sido los distintos avances de este gobierno en materia económica, en materia de seguridad. Sin duda, estas reuniones dan cuenta de la importancia de fortalecer los estrechos lazos de confianza que se han ido construyendo a lo largo del tiempo en una coalición que ha sabido ir abriendo y expandiendo.
Bueno, Davor, también temas económicos que se han conversado en esta reunión y que lo importante también es tener este clima de comunidad, este clima también de coalición y apoyo de cara a lo que van a hacer estos próximos 9 meses. Por eso también se ha planteado una hoja de ruta y, por supuesto, desde el gobierno han aclarado que también esperan tener una reunión junto a la oposición para llevar a cabo lo que sería también las peticiones de ellos, que también la hemos visto en el Congreso. La idea también es que puedan conversar directamente con el presidente Gabriel Boric. Este reunión todavía se mantiene, es decir, estamos esperando si es que dentro de 20, 30 minutos más puedan salir los parlamentarios para conversar de qué es lo que se dio cuenta en esta reunión, cuáles son los puntos también que se recalcaron y, por supuesto, de cara a lo que van a ser estos últimos meses de gobierno del presidente Gabriel Boric. Gracias, Catalina, por este reporte del Cerro Castillo. Volvemos contigo en breve, por supuesto, una vez que tengamos las declaraciones de los presidentes de los partidos políticos. Bueno, ahí en Cerro Castillo, también acá en Santiago, se ha discutido mucho sobre lo que fue la cuenta pública del presidente Gabriel Boric, con varios ecos, sobre todo en los temas que tienen que ver con Israel, con el cierre de la cárcel de Punta Peuco y también con algunas de las definiciones políticas de todo aquello que queremos conversar hasta ahora con un exministro de Estado en varios gobiernos de la Concertación. Nos acompaña acá en el estudio José Antonio Gómez, exministro de Defensa, exministro de Justicia. Gracias por estar aquí. Buenas noches. Muchas gracias, Davo. Bueno, partamos hablando de Punta Peuco. ¿Cómo aquilata esta decisión? ¿Qué le pasó cuando escuchó al presidente con este anuncio? Es un anuncio que se ha hecho varias veces. No, yo creo que las cosas en materia penitenciaria son muy serias y requieren de tomar decisiones que tengan un efecto en el proceso penitenciario. En mi opinión, hoy día tenemos 60.000 presos. Esa es la población que tenemos. Y tenemos 43.000 capacidades para 43.000. Por lo tanto, tenemos 17.000 hacinamientos, es decir, 200, casi un 150%. Entonces, cuando yo digo que voy a transformar Punta Peuco en un penal común, estoy hablando de un penal que tiene 136 presos. 139 militares. 139 presos, con una capacidad para 112, por lo tanto también está hacinado. El decir que es un penal común es un efecto político, pero en la práctica no va a producir ningún efecto real. ¿Por qué? Porque el Estado tiene la obligación de segregar y proteger a cierta población penal, nos guste o no nos guste. Por ejemplo, existe un penal para delitos económicos de cuello y corbata. Nadie ha dicho nada de eso. Capitán Llaver. Nadie ha dicho nada de eso. A Capitán Llaver no va el que estafó a alguien en la provincia de Curicó. No, van aquellos que son grandes empresarios, por lo tanto tienen un penal especial para eso. Cuando hay policía o gente que tiene cargos que son peligrosos, Monsalve, tú no lo puedes meter a la población penal común, por lo tanto tienes que segregar. Lo mismo pasa en estos casos. Nos gusta o no nos gusta, esta gente que ha cometido delitos gravísimos tiene que estar segregado. Entonces Punta Peuco no va a tener un cambio de fondo, simplemente es una definición retórica que produce esto, que estamos todos hablando de este tema cuando en realidad no tiene efectos positivos ninguno frente a lo que se espera, pues me imagino una cierta parte de la población, que cumplan condena en penales comunes. José Antonio, pero en la práctica, porque uno escucha la palabra Punta Peuco e inmediatamente le coloca un adjetivo, que hay privilegios. Ayer lo que dice, se repite, se han repetido en las últimas 48 horas y que hay que terminar con aquello. ¿Es una cárcel de privilegios hoy día Punta Peuco? No, usted me imagino que la conoció como ministro de Justicia. No solo la conocí, me tocó construir la cárcel en los años en que teníamos que meter preso a Manuel Contreras y no había dónde meterlo preso y por lo tanto se construyó Punta Peuco. ¿Qué diferencia tiene Punta Peuco con otra cárcel hoy día? Muy poco. Quizás en esa época sí, porque ¿qué se hizo de distinto? Manuel Contreras tenía una cárcel, una celda en la cual tenía un baño al interior, que hoy día las cárceles se construyen así. Las cárceles concesionadas son así, claro. Son así. Por lo tanto, los cambios, privilegios que eventualmente pudieran haber existido en una época que era muy distinta que la de ahora, no existen. Es un penal común, penal en el cual algunos dicen tiene mesa de ping-pong, hay mesa de ping-pong en otros lados. No es un lugar donde uno diga es un privilegio estar preso. Nunca es un privilegio estar preso, pero tampoco Punta Peuco. Ya, entonces, ¿qué le pasa cuando escucha al presidente Boric que dice, como dijo el domingo, no hay justificación alguna para una cárcel especial? ¿Por qué le pone el apellido especial a esa cárcel? Porque yo creo que tiene la historia de la construcción de la cárcel Punta Peuco. Acuérdate, Davor, que esa cárcel, en esa época no es hoy día. En esa época teníamos a una Pinochet en el Han pasado 30 años, ese es el tema. No, pero además teníamos a quien había sido dictador por muchos años. Entonces,
teníamos una sentencia, había que cumplir un fallo, por lo tanto buscamos la manera de cumplirlo. Se hizo una cárcel que tenía una diferencia como la que mencioné, no más que eso. Pero hoy día, la verdad que hablar de privilegio no lo veo. No es la realidad, para ser honesto. ¿No? Ya. Usted, cuando fue colaborador de la presidenta Bachelet en el Ministerio de Justicia, ¿pensó en tomar acciones en torno a esta cárcel? Yo creo que ese fue, en esa época, estoy hablando del segundo gobierno de la presidenta Bachelet. El presidente Piñera había cerrado ya Cordillera, sí, y Punta Peuco quedó ahí dando vueltas. Quedó dando vueltas. Sí. En esa época lo que hicimos fue generar un espacio nuevo, también segregado, en Colina. La idea era trasladar a toda la gente de Punta Peuco a Colina, que es un penal, que todos saben que es un penal común, pero igual tenía un área diferenciada, porque, vuelvo a decir, el Estado tiene la obligación de tener presa a la persona, pero también tiene la obligación de proteger su vida. Si yo meto gente que no puede estar con la población penal, la pueden matar. Por lo tanto, se producen esas segregaciones que estoy mencionando. Así que en esa época se hizo un esfuerzo serio y, de hecho, esa área especial todavía existe y se está ocupando. ¿Y por qué no prosperó? Porque la presidenta Bachelet ha dicho en estos días que ella quiso cerrar Punta Peuco, pero que no pudo porque el ministro de Justicia de la época no quiso firmar al último día de su mandato. Sí. El ministro Campos, por cierto. Eso fue en el segundo mandato. Pero no prosperó precisamente porque se empezó a trabajar el tema, se construyó y se habilitó y se trasladó a alguna gente, pero no se cerró Punta Peuco. Es que el hecho de cerrar Punta Peuco es simbólico. No es una situación práctica. Si cierro Punta Peuco, a esa gente tengo que meterla en algún lugar y en algún lugar segregado. Esa es la obligación que tiene el Estado. Por lo tanto, lo que ha hecho el presidente es generar un hecho político que produce una inteligente decisión desde el punto de vista público, pero que en la práctica no va a producir ningún efecto. Ya, o sea, quizás el anuncio debió haber sido el cierre de Punta Peuco definitivo. Yo no creo que hoy día podamos cerrar penales con las cifras que yo señalo, ninguno. Claro. Si tenemos 17.000 plazas que están sin construir, cualquier situación de cerrar penales es muy difícil hoy día. No es posible hacerlo. Ya. ¿Y hay que mantener los privilegios o la custodia sobre exmilitares que hicieron o cometieron delitos tan violentos como los delitos de lesa humanidad en dictadura? Hoy día la custodia es exclusivamente de Gendarmería, por lo tanto tienen un régimen normal que tienen todos los presos en Chile, a diferencia de las épocas que mencionaba antes. Las épocas anteriores tenía un círculo de carabineros, tenía una situación muy diferente en ese momento en que, vuelvo a insistir, era otra época, era otro tiempo. Hoy día tiene el régimen normal de una cárcel en la cual se hacen visitas por la forma que establece el reglamento. Así que no creo que haya una diferencia hoy día grande entre Punta Peuco y otras cárceles. Ya. ¿Y Punta Peuco se parecía al penal Cordillera, que ese sí fue cerrado por Sebastián Piñera hace 12 años ya, o son dos cosas distintas, no se pueden comparar? No se puede comparar. El Cordillera es un área que estaba en el Regimiento de Telecomunicaciones, que eran casas con un entorno que no es una cárcel, custodiada por fuerzas militares al interior, con gendarmería solo en las perimetrales, por lo tanto no se compara. Cordillera sí que era un privilegio. Punta Peuco, vuelvo a insistir, yo que lo conozco harto, no poco, lo conozco bastante, hoy día no creo que sea un privilegio. Creo que tiene población hoy día de mucha edad, están en un recinto penal y cumplen el reglamento penitenciario. Y al tomar esta decisión el presidente Boric, también inevitablemente se puede abrir una discusión o un revisionismo en torno a otras cárceles que son especiales para ciertos delitos. Usted decía, capitán Javer, yo le pongo otra, las cárceles para mapuches en el sur de nuestro país. ¿Habría que revisar todo aquello? Si yo digo que nadie puede tener privilegios, tendría que revisar todo, pero es ilógico decir eso, vuelvo a insistir. Hay cárceles que son distintas. Por ejemplo, voy a ir al otro extremo. Si yo genero una cárcel para jefes de organizaciones criminales, voy a establecer una cárcel con restricciones absolutas de visitas, de diarios, de comunicaciones, visitas por locutorio, porque tengo que tenerlos segregados de manera tal de que no me contaminen al resto. Por lo tanto, es de política penitenciaria y criminal la obligación de tener cárceles especiales. Ya, y así como se decreta este cambio, que ya está anunciado que se va a transformar en centro penitenciario de Tiltil, lo dijo el ministro el día de ayer, Evelyn Matei dijo, bueno, así como él firma, yo puedo echar para atrás todo con un simple decreto. ¿Es tan así en el mundo de la justicia? Sí,
Todo eso se hace por decreto, lo puede hacer el presidente de la República a través del Ministerio de Justicia. Pero eso demuestra la poca seriedad con que toman el problema penitenciario. Yo digo públicamente, cierro Punta Peuco, es distinto porque eso significa que tengo que sacar a la gente y llevarlo a otro lado. Le cambio el nombre a Punta Peuco, no va a pasar nada. Que la candidata diga, yo le voy a volver a poner el nombre, me parece que es tratar mal un tema que es demasiado serio. José Antonio, le quiero llevar a otro tema, aprovechando su dualidad como exministro de Justicia, pero también de Defensa de nuestro país. ¿Cómo recibió esta noticia del presidente Boric de retirar los agregados militares y toda esta escalada que ha tenido el conflicto? ¿Va a afectar indiscutiblemente la defensa de nuestro país y el sistema de armamentos que tiene Chile? Usted que lo conoció bien durante tantos años. Lo conozco bien y si yo hubiera sido ministro de Defensa, el presidente Boric le habría recomendado que no lo hiciera. Ya. Nuestro sistema de armas, todo nuestro sistema de inteligencia desde el punto de vista de uso de material de guerra, está vinculado muy fuertemente a los temas tecnológicos de Israel como a Estados Unidos. Entonces, cuando yo genero esta ruptura y le doy una orden a la ministra de Defensa para que migre todo el sistema de defensa a otra fórmula, estamos hablando de millones de dólares, si no miles de millones de dólares. ¿Que puede afectar a la defensa? Sí lo puede afectar. Y creo que la defensa es un tema de Estado, un tema de largo plazo, un tema que uno toma decisiones y que tiene que continuarlas. Yo no digo que el presidente no tenga la razón en defender los derechos humanos en una situación tan grave que se produce tan lejos, pero hay que preocuparse de las consecuencias que eventualmente pueda tener para nuestro sistema de defensa. Y así como está el barrio, la región, las relaciones con los vecinos, ¿es una decisión que puede ser compleja para Chile? ¿Descontinuar el que Israel siga proveyendo, manteniendo los sistemas de la Armada, del Ejército? Se ha hablado mucho del sistema Torch de comunicaciones, la aviónica de los aviones de la Fuerza Aérea. Es muy complejo. Yo creo que uno tiende a olvidarse de lo que ha pasado en la historia. Chile ha tenido graves problemas cuando ha tenido incapacidad militar para la defensa de su territorio y para la defensa de sus intereses. Por lo tanto, todo lo que se ha invertido en defensa no puede ser desechado de la noche a la mañana, tiene que ser un proceso de continuidad. Nosotros no tenemos ningún interés, y así lo han mencionado todos los libros de la defensa, de conquistar territorio, pero sí estamos obligados a defender nuestro territorio y nuestra soberanía, y por lo tanto todo este tema que tiene que ver con la defensa y sobre todo con la forma que ha ido creciendo en el tiempo, los recursos que se han invertido, pueden ser afectados por estas decisiones. Ya. Se quiere por lo menos estudiar el desescalar la relación de Chile con Israel, así lo decía la ministra del Piano esta mañana, y también decía que Chile ya estaba sondeando armamento también de Turquía, de Brasil y de India. ¿Pueden haber buenos elementos allí? ¿Puede ser una buena estrategia de Chile cambiar de país proveedor? Porque hoy día tenemos Europa, Estados Unidos, Francia, Israel, Gran Bretaña también en la fragata. ¿Buscar más países es una buena solución, diversificar? Siempre es bueno. Yo creo que eso no es malo, el estar amarrado a dos o tres instancias internacionales complejos. Es bueno diversificar, pero no es de la noche a la mañana, ni es de golpe, ni puede ser una ruptura, porque Mira, todo el mundo hablaba de la ley del cobre, la cantidad de millones de dólares que se han invertido en F-16, en tanques Leopard, en implementos para el ejército. Entonces, cuando se ha invertido esa cantidad de recursos, pensando en Chile, en su capacidad de defensa, no se puede cortar de la noche a la mañana. Diversificar es bueno, porque puede pasar de repente que existan dificultades con Estados Unidos, con todas las cosas que está haciendo Trump, o con el propio Israel, y Chile pueda quedar sin toda su fuerza militar operativa, una parte importante operativa, pero otra no. Entonces es bueno diversificar, pero hay que hacerlo bien. Y esto es una tarea de Estado, no es un tema de un gobierno, de un presidente, es una tarea de Estado de largo plazo. Y creo que eso que ha hecho el presidente es complejo. ¿Y los presidentes, José Antonio, cuánto consultan? Porque en Chile siempre se habla de que Chile es un país presidencialista, que el presidente hace y deshace. Usted fue colaborador de varios mandatarios, la última la presidenta Bachelet, por cierto. ¿Se consultan estos temas? ¿Se definen en otras partes? ¿El ministro de Defensa cuál es el rol que tiene? El ministro de Defensa es fundamental en esta materia porque es el que tiene el conocimiento exacto de lo que está sucediendo dentro de las Fuerzas Armadas, tiene mucha información de inteligencia y por lo tanto normalmente es consultado. No tengo idea si en este caso el presidente Boric habrá consultado o no. ¿Y los comandantes en jefes también? También. La relación normalmente es debiera ser con el ministro y el ministro es el que se entiende con el presidente.
En situaciones muy particulares se producen también reuniones con los comandantes en jefe, pero toda la información se entrega a través de los comandantes en jefe. Si el Ministerio de Defensa tiene la conducción, pero los elementos están en las Fuerzas Armadas. Y así como se retiran los agregados militares, ¿después es fácil volver a colocarlos en un país? ¿O allí empiezan a correr otros caminos que tienen que ver más con la diplomacia? No, yo creo que en este caso particular, todas estas medidas van a ser de corto plazo. El gobierno termina pronto, por lo tanto, no sé quién va a ganar en la próxima elección, pero normalmente, y lo más probable que quien gane la elección, su preocupación va a ser mantener la estabilidad de las capacidades de defensa de Chile. Por lo tanto, lo más probable es que se vuelva a tener una relación normal con Israel. O supongamos que cae Netanyahu o cambia el gobierno de Israel o se soluciona el problema de Gaza. Por eso digo, vincular ese tema tan importante para nosotros a un hecho tan puntual es complejo, sin perjuicio de todas las medidas que se puedan tomar en el ámbito político. José Antonio, usted dijo la palabra elecciones, así que vamos a las elecciones, a las presidenciales. Estamos a puertas de las primarias, que son el 29 de junio. En noviembre la primera vuelta presidencial, después balotaje, si es que nadie obtiene la primera mayoría. Usted no tiene partido hoy día, renunció al Partido Radical hace un par de meses. ¿Tiene candidato o candidata para estas elecciones o no? A ver, yo renuncié al partido porque estoy haciendo un trabajo en la Contraloría General de la República en una comisión asesora que tiene ad honorem, en todo caso no nos pagan, pero son 5 comisionados: Marta Herrera, José Luis Lara, Tamara Agni y también Michel Figueroa. Ya. Eso hemos estado trabajando y dije, bueno, yo creo que si voy a hacer este trabajo prefiero estar independiente. Por eso es que estoy fuera, no es que mis ideas hayan cambiado. Ya. Sigue siendo radical de corazón en el fondo. Sigo siendo radical, sigo siendo centro-izquierda. Pero para el CERVEL usted no tiene partido hoy día. ¿Pero Sí. tiene candidato o candidata? La verdad es que como tengo esta capacidad independiente hoy día y no estoy obligado a tener una definición, me faltan todavía elementos. No significa que vaya a votar por otra área de la derecha, no. Pero me faltan elementos para tomar decisión. Yo creo que falta programa, falta ideas. Yo creo que un tema central para la ciudadanía en Chile es los temas de seguridad. Y los temas de seguridad no están bien elaborados ni presentados por los candidatos. Entonces, Ni siquiera con Carolina Toá, que fue ministra del Interior y que es apoyada además por el Partido Radical. Yo creo que ella hizo un esfuerzo, pero creo que también ese esfuerzo fue no suficiente y no he visto en su programa una propuesta que sea de verdad seria respecto de las necesidades más urgentes que tiene la población, que es el tema de seguridad. Entonces usted capaz que no participa el 29 de junio en las primarias. No, lo más probable es que sí, pero todavía tengo la posibilidad de pensar qué y sobre qué y por qué voy a votar. Ya. ¿Y cómo ha visto el clima político? Usted también fue precandidato presidencial, estuvo en esta misma instancia hace ya ¿cuánto? ¿10 años? Un poquito menos. Sí. ¿Las primarias sirven? ¿El tono ha cambiado? ¿Cómo ve el Chile del 2025 versus lo que le tocó vivir a usted? Yo creo que hoy día estamos en un ambiente político un poco tenso. Estamos muy duros y violentos en nuestra relación. Hace unos años atrás uno podía tener diferencias, pero eran solucionadas a través del debate, de la conversación. Hoy día estamos un poquito más duros en la relación política. Y yo espero que esto se mejore, porque en el fondo cualquier diferencia que haya en primarias, finalmente quien gane tendrá que ser apoyado por aquellos que son parte de la coalición. Excepto la derecha, entiendo, que dijo que él no está obligado a defender. Claro, siendo militante del PS no tiene candidato para, si es que no gana Carolina Toá. Yo creo que eso no es posible, porque si uno está metido en un ambiente de esa naturaleza, tiene que cumplir con la obligación de apoyar a quien gane en esa primaria. Ya. Oiga, ¿y lo que pasa en primarias queda en primaria o esas espinitas quedan en el corazón y después le va a costar a alguien apoyar al que ganó porque se dijeron algo en un debate o en una radio o qué sé yo? Cuesta de repente, pero en general yo diría que uno las soluciona con el tiempo. ¿Usted tuvo alguna? No quiero echarlo a colación, pero usted recuérdelo. No, eso iba a decir Unos que zamarreos por ahí, ¿no? tuvimos una dificultad seria con Escalona, Sí. pero nos demoramos hartos años en ponernos de acuerdo. Finalmente Escalona tuvo un gesto conmigo importante cuando era senador y él y yo, y asumió como presidente del Senado y hizo un reconocimiento que se había equivocado en la manera en que había actuado. Pero yo creo que esas cosas se producen y generan un problema. Con el tiempo se mejoran y se deben mejorar. Claro, pero a usted lo favoreció que donde usted se presentó como precandidato ganó Michelle Bachelet, tuvo un triunfo apabullante versus el resto de los candidatos. Hoy día las encuestas muestran que la primaria podría estar muy apretada. Sí, es posible que esté apretada.
pero eso es bueno, significa que va a haber diferencias de opinión, pero vuelvo a insistir, yo no he visto buenas muestras de programa. Y no se trata de programas así, la verdad, Davor, que si tú miras los programas de los candidatos son 500 páginas. De esas páginas se cumplen 10. Claro. Entonces lo que yo digo es que hay que presentar un programa que sea claro, concreto y preciso en 4 áreas, que es seguridad, educación, salud y economía. Ya. Y esas 4 áreas, comprometerse a cumplir aquello que se dice. Y eso podría marcar la diferencia entre estos candidatos. Ya, y en esos mismos términos de seguridad, ¿ve mejor aspectados a Evelyn Matei y a José Antonio Kast, que están de líderes en las encuestas? Yo creo que si uno mira las propuestas, son posibles de entender que popularmente yo le puedo creer. Cuando digo, mire, voy a expulsar a todos los migrantes de Chile, pero la verdad, si uno lo analiza con profundidad, se da cuenta que eso que están diciendo no es verdad. No se puede. Simplemente voy a dar la explicación. A ver. Si tenemos 700.000, 800.000 venezolanos, supongamos que de eso yo tenga que expulsar 300.000. ¿Cómo lo hago? Primero, tengo que pagar casi 1,5 millones de pesos por venezolano para poder trasladarlo en un avión. Más un PDI o 2 por cada venezolano. Son 1,5 millones de pesos que si uno lo multiplica es una enormidad de plata. Segundo, no sé dónde los voy a llevar porque Venezuela tiene cerrado nuestras relaciones y por lo tanto el avión no va a ser recibido. Entonces hay que decirle a la gente la verdad. Hay que decirle, mire, tenemos este problema, lo vamos a enfrentar la migración de esta forma y yo creo que los candidatos en este afán de ser agradable a la población hacen o dicen cosas que no son realidad y que van a ser imposibles de cumplir. Ya, pero ¿está definida la elección presidencial? ¿Se va a ganar la derecha o va a ganar el oficialismo? ¿Eso se puede proyectar al día de hoy o está abierta esta elección? O sea, si uno ve las cuentas hoy día, no hay duda que debiera pensar que va a ganar la derecha hoy día. Pero eso no significa, porque yo creo que los chilenos y las chilenas son bien especiales. Recordémonos del proceso constitucional. En un momento era todo el mundo por un cambio completo, después todo el mundo por mantener lo que teníamos. Entonces va a depender mucho de la capacidad de información, la capacidad de convencer a la ciudadanía que lo que estoy diciendo es verdad y que lo voy a cumplir. Y yo no creo que eso sea trasladable de hoy día al día de las elecciones. Creo que falta un proceso largo. Ya, pero la elección va a ser un plebiscito sobre cómo lo hizo el presidente Boric. No creo. Mi opinión, que es súper compleja, pero la digo, tengo la honestidad para decir, yo no tengo una opinión favorable de lo que ha sido el gobierno del presidente Boric. ¿Por qué? Porque yo creo que ha cometido graves errores en un tema que es central, que es la seguridad. Yo creo que no ha tratado, hay leyes que han salido, pero en la práctica no se ha cumplido con aquello que la ciudadanía esperaba. Entonces, yo creo que el tema sea plebiscito en relación a Boric o en relación a quién sea la continuidad o no. Yo creo que la gente va a decidir sobre propuestas de futuro. Por eso insisto, Davor, depende mucho de cómo uno diga las cosas y si las va a cumplir o no. Y creo yo que la lógica debe ser de accountability. Es decir, si yo digo voy a hacer esto en seguridad y lo manifiesto y lo presento, tiene que haber una respuesta pública de ese presidente o presidenta hacia la opinión pública. Es decir, esto estoy haciendo. Y no lo puedo hacer ¿por qué? Porque el Parlamento se opone o porque no tengo los recursos, pero ser honesto con la comunidad. ¿Hay algo bueno del gobierno que usted destaque como el gran legado del presidente Boric? Yo creo que sí, yo creo que en el fondo lo que ha logrado el presidente Boric en definitiva es que aquellos temas que han sido discutidos con mucha resistencia en el ámbito valórico, en el ámbito de las ideas, yo diría que representan un ideal desde el punto de vista ético y moral, él las ha manifestado, las ha mantenido. Este mismo tema de Israel, yo critico los resultados que puedan pasar en defensa, pero de la perspectiva de los principios, en eso no hay nada que criticarle al presidente. Ya. Tiene un largo camino por delante. Muchos analistas dicen que podría eventualmente volver a futuro, que hay buena madera para seguir. En política nadie está muerto. ¿Usted tampoco? No, yo tampoco. Por lo menos no tengo ningún interés todavía en morirme en esa materia. José Antonio, lo último, quiero preguntarle por la ley de delitos económicos y ambientales. Hay un simposio que va a comenzar en Rancagua. ¿Qué importancia tiene para el sector público aquilatar bien esta ley, que costó un montón que sea aprobada en el Congreso, pero que ya está?
Costó mucho. Ahora, el tema es que la administración pública, no solo lo municipal, sino que en lo público, no están al día en cumplir con esos sistemas de cumplimiento de las normas, y por eso que hemos organizado a través con el gobierno, con los gobiernos regionales, con la MUCH, la Asociación de Municipalidades, simposios a lo largo de Chile para tratar de educar, generar una relación entre lo público y lo privado para lograr evitar los temas de corrupción. Esto va a ser en la región de O'Higgins, va a estar el presidente de los gobernadores, que es el gobernador Silva, también el presidente de la MUCH, que es el alcalde Palacios de La Reina, y va a ser el viernes. Yo creo que va a ser y en otras regiones. Yo creo que lo importante es que se está intentando que el sistema municipal y el sistema público finalmente hagan de esta ley la posibilidad de generar sistemas de control para evitar los hechos de corrupción en los municipios y en el sistema público. Ya, pero quedó bien tipificado el catálogo de delitos porque echa la ley, echa la trampa, se dice muchas veces. Sí, siempre. Bueno, si lo dice un ex ministro de Justicia, le creemos. Siempre va a pasar eso, pero si al final, dado, la corrupción no es la institución, son las personas las que generan esta corrupción. Por eso que la educación, el conocer la ley, el saber cómo tener sistemas de control, de integridad, de denuncias, canales que permitan eso. Eso es lo que estamos tratando nosotros de organizar en esta comisión en la Contraloría, con los comisionados que mencioné, para dar un documento que le permita a la Contraloría, en este caso a Dorothy Pérez, que ha sido una excelente Contralora, poder desarrollar también estas tareas, y le vamos a proponer algunas ideas. Y en este sentido el simposio tiene esa relación con las instituciones que he mencionado. Bueno, mucho éxito en aquello. José Antonio Gómez, muchas gracias por estar aquí esta noche en Vía Pública. Muchas gracias, Davor. Un abrazo. Gracias, buenas noches. Y como siempre en Vía Pública vamos a continuar con otra conversación de actualidad que tiene que ver con muchas de las cosas que están en el debate en el país. Nos hemos estremecido en estos últimos días con lo que pasó en San Pedro de la Paz, en el sur de Chile, con esta balacera al interior de un colegio, también el asesinato de un alumno en Melipilla, y así un montón de incidentes que están apareciendo cada vez con mayor frecuencia. Queremos abordar la violencia escolar y para eso nos acompaña acá en el estudio Mauricio Bravo, él es vicedecano de la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo. Bienvenido, Mauricio, gracias por estar acá. Hola, buenas noches. Bueno, ¿por qué llegamos a este escenario? ¿Por qué de alguna manera empezó a florecer cada vez más violencia, sobre todo después de la pandemia? ¿Qué le pasó a Chile? Sí, efectivamente, después de la pandemia hay varios estudios que han determinado que producto de la excesiva cuarentena, ¿cierto?, y el aislamiento social que sufrieron, bueno, todo el mundo, pero en particular los escolares, aumentaron los problemas de salud mental. Y luego cuando retornamos a la presencialidad, esto explota y empezamos a ver un aumento sistemático de casos de violencia escolar en los establecimientos educativos. Ya, y ahí Chile no supo leer el escenario que venía, pilló mal parado de alguna manera a los colegios, a los orientadores, a los encargados de convivencia. Yo creo que hay distintos motivos que uno podría decir. Un estudio que hizo la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo pregunta a los padres y apoderados cuáles creen que son las principales causas que explicarían el aumento de la violencia escolar. Y entre esas, por ejemplo, aparece la pobre competencias socioemocionales que tienen los establecimientos, los escolares más bien, ¿cierto?, para poder enfrentar los problemas y los conflictos propios de la vida social, por una parte. Por otra parte, también hay una escasa formación docente en estas mismas habilidades de desarrollo socioemocional para que puedan enfrentar de mejor manera estos episodios, entre otros factores también que pueden estar influyendo. ¿Y la violencia escolar cuánto ha mutado en cuanto al concepto? Porque terminamos por primera vez en Chile con balas en San Pedro de la Paz hace menos de una semana. ¿Antes qué era la violencia escolar? ¿Era una pelea, una mocha, como se decía en el colegio? Claro, antes uno podría decir que era diferente, eran problemas más bien peleas o riñas al interior del establecimiento escolar, pero esto ha ido evolucionando en el tiempo y pasamos desde eso a tener bullying, que es conducta sistemática de violencia y de acoso a un estudiante, y ahora también estas cosas que ya son mucho más violentas como la balacera u otros similares. ¿Y hay salida de todo esto? ¿Hay algún plan, alguna receta que uno pueda ver que quizás otros países han tomado que llevan más avanzado este problema? Creo que hay dos dimensiones que uno podría tomar. Una que es la preventiva, que de todas maneras tenemos que trabajar en aquello, es decir, tenemos que buscar estrategias con las comunidades educativas, que son los que conocen mejor su contexto, cuáles son las mejores formas de prevenir que esto ocurra, ¿cierto? Y para eso una estrategia muy importante es que todas las personas que están involucradas en el mundo escolar, junto con las familias, trabajen de forma colaborativa para identificar tempranamente cuando una persona está siendo víctima o victimaria.
Y eso, por ejemplo, también incluye a los profesores. También incluye a los profesores. Un actor clave en estas conductas de violencia escolar suelen ser también los testigos, que se habla poco de ellos, ¿cierto? Siempre hablamos de la víctima o del victimario, pero poco hablamos de los testigos. Testigos, los otros alumnos que vieron cuando dos se agarraron, en el fondo. Eso. Y lo que sabemos desde la evidencia es que aquellas escuelas que tienen una cultura que es más bien autoritaria no generan los niveles de confianza necesarios para que ese testigo diga lo que está viendo o lo que está ocurriendo. Entonces, de esa manera es muy difícil prevenir. Por eso es que uno insta a las escuelas a que tengan un estilo más bien participativo, distribuido, donde generen mayores niveles de confianza, con disciplina, pero a la vez con confianza para que efectivamente se pueda hablar con mayor transparencia y sin temor respecto de lo que está ocurriendo. La violencia escolar, ¿qué otros problemas acarrea? ¿Y cómo de alguna manera se puede recuperar ese momentum que vive una persona o un colegio? O sea, la violencia escolar, cuando está es más generalizada en una escuela, obviamente tiene problemas en el aprendizaje. Hay varios estudios que dicen que los colegios, entre más violencia experimentan, descienden sus niveles de aprendizaje en todo nivel, pero por otra parte también genera deserción escolar o inasistencia a clase. Los niños, cuando no se sienten seguros, dejan de ir al colegio o finalmente desertan. Ya, pero ¿qué le pasa a las familias cuando tienen un hijo que es violento, que tiene problemas permanentes con el profesor y con sus compañeros de curso? Bueno, también es importante eso, trabajar las habilidades parentales, porque muchos padres a veces se ven desbordados por este tipo de hijos, ¿cierto?, que tienen conductas que tal vez pueden ser más agresivas y a veces están solos y poco acompañados. Entonces requieren efectivamente que desde la escuela y desde centros de atención de salud, por ejemplo, se les acompañe para que puedan tener una mejor orientación. Ya, pero ese comportamiento irascible que puede tener un alumno o un estudiante, ¿viene también por algún comportamiento imitativo de algo que puede haber visto en la casa, en el barrio, o no hay una correlación? Sí, hay una correlación, ¿cierto? Cuando la familia también hay violencia en la familia, efectivamente muchos de los victimarios, si bien digo, de los victimarios reportan que en su familia han vivido violencia. Ya. Esto se da, mayoritariamente lo hemos visto en estas últimas semanas en colegios públicos del país, por lo menos en los casos que hemos conocido mediáticamente. ¿En la educación privada también hay violencia escolar? En todos los colegios hay distintos niveles de violencia escolar. La diferencia está en cómo la aborda cada uno, tal vez para específicamente, prevenirlos. Entonces puede que en algunos colegios se dé menos porque logran prevenirlo o atajarlo a tiempo. Ya, o hay una cifra negra también. También puede haber una cifra negra. Mauricio, ¿qué mirada tiene sobre Aulas Seguras? Que ha sido una respuesta que el gobierno del presidente Piñera le dio a este problema cuando recién estaba partiendo, antes de la pandemia. Hoy día claramente se ha exacerbado a partir de todo lo que hemos visto. ¿Pero Aulas Seguras es una buena política pública? ¿Le logra poner atajo a todo esto que estamos conversando? Bueno, no es la única solución. Como te decía, también hay estrategias más bien preventivas. Pero Aula Segura le entrega herramientas a los equipos directivos para que puedan sancionar a los estudiantes que fueron victimarios y que han participado de hechos graves de violencia escolar. El problema es que cuando lo han hecho, ¿cierto?, la superintendencia los ha multado y después luego esto se judicializa, y la Corte Suprema saca la multa. Entonces, finalmente hay una caja negra ahí, ¿cierto?, respecto de cómo se está aplicando la ley y a veces esto mismo genera desincentivos a aplicarlo y finalmente no usan las atribuciones o las herramientas que tienen. Por eso es que es clave entregarle mayores niveles de confianza y autonomía a los colegios, a los directivos, para que puedan tomar las decisiones más pertinentes debido al contexto que están viviendo. Y desde ese punto de vista, ¿qué es mejor para poder ponerle coto a este problema? ¿Al tener la educación municipalizada o a través de los SLEP, que es lo que se está innovando y que cada vez más comunas van a ir teniendo como jefatura de alguna manera? Es difícil responderte eso porque los SLEP es una política que relativamente reciente, que además que ha ido partiendo de forma paulatina, entonces no todos los SLEP tienen el mismo tiempo para poder juzgarlo y evaluar el impacto que pueden tener. Hasta el momento sabemos que no ha sido una política exitosa y yo diría que no es la solución para poder resolver este tipo de conflictos. Ya, pero aquí debería haber como una política o una visión de Estado sobre cómo resolver esto, porque finalmente cada gobierno que llega, de acuerdo al punto de vista donde se aproxima el problema, tiene una solución o una forma de ver las cosas. Sí, yo creo que más bien aquí, desde el punto de vista preventivo, hay bastante consenso de que hay que buscar mecanismos de prevención, de mediación escolar, de resolución de conflictos. Donde no hay consenso tal vez es las medidas que son más bien para disuadir la violencia. Por ejemplo, esto de revisar las mochilas o de poner detectores de metales en los establecimientos escolares. Pero esa es una mala medida, ¿no? Porque he conversado con mucha gente esta última hora, conversaba de hecho el viernes con el ministro Cataldo sobre este tema en la mañana informativa en este mismo canal,
bueno, hay muchas miradas sobre esto. Un alcalde fue multado el otro día por implementar el famoso detector. En Valparaíso a alguna gente le gusta. Claro. ¿Qué hay que hacer con el detector? ¿Sirve de algo? Porque por último es algo que uno ve que está pasando y le da seguridad cuando deja a sus chicos ahí en la puerta del colegio. Claro, el colegio tiene que volver a ser un espacio seguro para que los padres confíen en el colegio en enviar a sus niños a ese lugar. Y en algunos contextos, lamentablemente, hay que llegar a medidas que pueden ser tal vez más radicales, como esta. Pero esa decisión la tiene que tomar el directivo con la comunidad escolar, evaluando el contexto que están viviendo, y seguramente en algunos casos vamos a tener que hacerlo, ¿cierto? Y ahí es importante, vuelvo a esto, a confiar a los equipos directivos, a darles mayor autonomía y responsabilidad, porque ellos son los que mejor saben cuál es la mejor estrategia para evitar esto. Ahora, esta no es la única solución, esto no va a solucionar el problema, pero sí va a ayudar a ciertos colegios que tienen mayores niveles de conflictividad social. Mauricio, pero en tu expertise, ¿el detector de metal es disuasivo o es conflictivo? Yo creo que es más disuasivo, que hay cierta evidencia que habla de que finalmente genera que no se porten armas en el establecimiento. No, pero ahí estamos hablando de armas de fuego y de cuchillos, pero hoy día uno ve que la violencia escolar muchas veces también es con las propias manos. Sí, bueno, eso ha existido siempre, digamos. Sí. Lo que tenemos que tratar de evitar es que sea un nivel de violencia como el que vimos en San Pedro de la Paz. Cuando un colegio, un alumno, un país también está con estos casos, ¿cuánto se demora en volver a la normalidad, en enderezar esta curva? ¿Hay algún estudio, una proyección, quizás con alguna mirada internacional sobre el tema? No, es difícil saberlo cuánto nos vamos a demorar, porque esto no es solamente un tema de la escuela, es un tema también social, que va más allá de la escuela. La escuela no es la única instancia que la tiene que solucionar. Tiene que venir desde el Estado, desde los gobiernos regionales o locales, ¿cierto? Y desde el mundo de la sociedad civil y el mundo privado. Tener un encargado de convivencia en los colegios, que es una de las propuestas que se ha hecho en torno a este tema, ¿sirve de algo? ¿Ayuda? Yo me acuerdo en mi tiempo que estaba el orientador, Claro. es otra figura la que se crea hoy día. Sí, si está dotado con las competencias necesarias para aquello, yo creo que es un aporte, pero la política tiene que venir acompañada con recursos para que las escuelas efectivamente lo puedan implementar. Porque hoy día lo que sabemos es que se van creando nuevos cargos en las escuelas, se les va cargando con burocracia, pero no se les va entregando ni los recursos económicos ni las competencias para poder formar a la gente que asuma ese cargo con efectividad. ¿Y cuánto demora alguien en recuperarse? Si es que vivió la violencia escolar, si fue testigo de la violencia escolar, como tú me decías, ¿cuánto tiempo esa persona de alguna manera se tarda en repararse emocionalmente sobre este tema? También es caso a caso, porque cada persona es un caso único, digamos, y algunas personas lo pueden pasar más rápido y otras van a necesitar mayor tiempo. Es difícil determinarlo. ¿Y la violencia escolar que se da, por ejemplo, en la educación media, se traspasa también a la universidad o ahí todavía hay un terreno que quizás es menos dañino desde el punto de vista de la convivencia? Tal vez hay menos estudios en el nivel de la educación superior, pero se ve bastante menos, ya son adultos, tienen mayores herramientas para poder resolver los problemas, algunos de estos problemas, digamos. Ya. Se ve menos, digamos. Mauricio, ¿vamos a terminar con carabineros dentro de los colegios? Esperemos que no lleguemos a eso, pero para que eso no ocurra, tenemos que actuar ahora y no esperar que haya otra balacera en otro colegio para reaccionar. Por eso que hay dos caminos que, como te decía al principio, que tenemos que seguir. El camino preventivo y el camino, ¿cierto?, disuasor, por decirlo de alguna forma, porque ambos son complementarios y ambos permiten avanzar en un camino común. Ya. Ustedes hicieron un estudio en torno a este tema en la Universidad del Desarrollo. ¿Cuáles son los principales alcances que podemos destacar sobre ese estudio? Bueno, este es un estudio que le hicimos a padres y apoderados de escuelas municipales y particulares subvencionadas. Y una de las preguntas es qué tan de acuerdo están en que los directores puedan aplicar efectivamente la ley Aula Segura. O sea, para castigar. mano dura. Claro, mano dura. Y más del 90 y tantos % está de acuerdo, muy de acuerdo con aquello. Entonces, hay una alta aceptación desde las familias, desde los propios padres y apoderados, en que se apliquen sanciones duras cuando un escolar comete un acto de alta violencia. Y eso está disociado con la mirada de los alcaldes muchas veces, porque lo veíamos sobre todo en la comuna de Santiago, que había orden de no aplicar el aula segura. Eso es lo que pasa, que muchas veces algunos sostenedores deciden no hacerlo, pudiendo hacerlo. Ya. ¿Y qué otro resultado llama la Y atención? otra de las encuestas que hicimos es cuáles son las causas que ellos consideran los padres apoderados que explican esto. Y es lo que te decía, principalmente hablan de problemas familiares, como a propósito de tu pregunta, que efectivamente lo que ocurre en la familia también repercute luego en la escuela. También está como causa los problemas de desarrollo socioemocional, que los estudiantes no lo tienen, o también problemas de bullying en los colegios que no se atienden de forma oportuna. Esas son las tres causas que los padres y apoderados identifican como las principales al momento de explicar el auge de la violencia escolar. ¿Y esto es transversal en todo Chile o no? Porque realmente, claro, saltan casos en regiones como el de San Pedro de la Paz, que fue tremendo el de la semana pasada, también Melipilla en las últimas horas, pero en el resto de las regiones del país, Chile es tan largo, uno pensaría que muchas veces es diverso. ¿En este caso es diverso también? Sí, también es bastante diverso. Hay lugares que donde están situadas las escuelas son sectores más conflictivos socialmente y puede haber mayor violencia también en las escuelas. Y en otros lugares tal vez menos
o en menores niveles de intensidad. La política de selección que se ha implementado para llenar los cupos en los colegios, ¿ha tenido alguna correlación con la violencia? Lo que pasa es que el sistema de admisión escolar Sí. tiene varias complicaciones aún que no están resueltas. Ya se está legislando para resolver muchas de aquellas. Pero una que importante que considero a este respecto es que no permite seleccionar en función del proyecto educativo institucional de ese establecimiento escolar. Cuando eso ocurre, el estudiante que llega a ese colegio no está identificado con la cultura del establecimiento y puede ser, por ejemplo, un actor de menor inasistencia, de deserción e incluso de violencia escolar frente a un proyecto que no lo identifica. Ya, o sea, puede ser disruptivo dentro del entorno. También podría ser Ya, disruptivo, porque le claro. tocó ir a ese colegio que Claro. estaba el cupo ahí en el fondo. Exactamente, le tocó ese y tuvo que llegar a ese establecimiento. Ya. Mauricio, yo te preguntaba por los profesores que están en formación. Tú me decías que probablemente en las mallas curriculares de las pedagogías van a tener que incorporar en el fondo herramientas para que los profes del futuro sepan cómo afrontar estos temas de violencia escolar. Pero ¿qué pasa con los profes que están hoy día en el aula, en las clases? A mí me toca reportear, voy a colegio, la verdad es que es para sacarle el sombrero muchas veces a los profesores, no porque los alumnos sean violentos, porque son muy inquietos, porque toman el celular, porque cuesta hacer clase hoy día. Con este tremendo problema, un profesor, no sé, que tiene 50, 60 años, ¿cómo se las arregla? Cuando le dicen tenés que hacerte cargo del problema de la seguridad. Claro, bueno, los profesores igual están sobreexigidos en muchos temas porque la composición de la sala de clases también ha ido cambiando en el tiempo. Y hoy día, hace 30 años teníamos tal vez salas más homogéneas, hoy día tenemos salas mucho más diversas desde el punto de vista socioeconómico, desde el punto de vista cultural, etcétera. Entonces, y también muchos niños con necesidad educativa especial. Entonces el profesor tiene que ser capaz de trabajar en una aula que es cada vez más diversa y les tenemos que entregar las competencias para aquello. Pero eso no necesariamente está ocurriendo porque no se están entregando tal vez los suficientes recursos para poder formar a los profesores en las competencias que hoy día requieren. Ya, y eso nos va a costar mucho en el fondo enredar este problema. Claro, vamos a tener que buscar cuáles son las prioridades en términos de formación continua para los profesores. Yo te diría que una muy importante es la convivencia escolar y otra es la atención de los niños con necesidades educativas especiales, que es otro tema que está tensionando fuertemente a los establecimientos escolares. Mauricio, lo último, y volviendo al caso de San Pedro de la Paz, las respuestas que entregó el Ministerio de Educación en este caso son las correctas para las herramientas que Chile tiene hoy día al alcance, porque hay que legislar en torno a muchos de estos temas, pero con lo que hay hoy día disponible, con el poder de una firma o de un decreto, ¿se está respondiendo al problema? Bueno, yo creo que se habló de acompañar a la comunidad educativa con apoyo psicosocial y eso me parece que es una estrategia pertinente y oportuna para atender a esta comunidad educativa en lo particular, pero creo que por otra parte tenemos que ser más activos en tomar decisiones respecto de lo que te decía recién, de cómo buscamos estrategias de mayor prevención, pero también en este caso, si es que lo requiere, por ejemplo, permitir que los colegios utilicen medidas como la revisión de mochila o la instalación de ¿cómo se llama esto?, detectores de metales. Mauricio Bravo, vicedecano de la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo, muchas gracias por venir a Vía Pública y conversar este tema que está tan en boga, desafortunadamente. Así es, muchas gracias por la invitación. Nos Gracias, vemos. buenas noches. Y nosotros vamos a la pausa. Enseguida estamos de regreso aquí en Vía Pública. 11 de la noche con 54 minutos y estamos de regreso en este Vía Pública terminando la jornada y también me dicen que está terminando hasta ahora la reunión ahí en Cerro Castillo del presidente Gabriel Boric con los presidentes de partido. Así que vamos de inmediato a la Ciudad Jardín. Ahí está Catalina Balboa que pudo recoger las declaraciones de los parlamentarios y los jefes de bancada. ¿Qué tal, Catalina? Buenas noches. Davor, porque sí, ya hace pocos minutos terminó la reunión entre presidentes de partidos y el presidente Gabriel Boric, quien conversó con ellos directamente de diversos temas. Era lo que se especulaba un poco, el tema de la cuenta pública, algunos puntos que ya se habían conversado, pero que ahora pudieron realizarlo de manera directa con el mandatario. Por un lado, por ejemplo, lo que ha sido la ley de aborto, en donde hay algunos que mostraron su postura, pero principalmente más de acuerdo respecto a esta situación en particular que iría hacia el Congreso, también sobre los permisos sectoriales relacionados a lo que es de los permisos ambientales y la inversión en proyectos y sobre todo lo que viene en la gestión de los próximos 9 meses. En que principalmente lo que dicen los partidos, lo que dicen también los parlamentarios, es que se debe realizar esta especie de avances en poder terminar de mejor manera la gestión del gobierno. Un gobierno que también hizo un balance durante la cuenta pública de estos últimos 3 años y que se espera que en los próximos meses se puedan aplicar ciertos
en este caso, acuerdos y, por supuesto, dar cuenta de lo que es la unión entre ellos de cara a lo que van a ser las próximas elecciones, tanto de junio como de noviembre. También el detalle importante es que estuvo el Partido de Democracia Cristiana, una sorpresa para algunos parlamentarios, pero que ellos dicen ha sido una sorpresa grata, ya que se pudo conversar y también unir a este partido en particular a fin de crear esta comunión, y es decir, poder ya en estas elecciones del 29 de junio tener un candidato único desde este sector y así poder estar más preparados de cara a lo que van a ser las elecciones de noviembre. Todos estos temas fueron tocados por los mismos parlamentarios, también como les contábamos anteriormente, vinieron hasta con carpetas, con distintos puntos para que el presidente pudiera conocer no solamente lo que pasa en el centro, es decir, aquí en la región metropolitana o en la región de Valparaíso, sino también a lo largo de todo Chile. Para la descentralización, todo eso los parlamentarios también aprovecharon de dar cuenta de ello. Y los presidentes de partido lo que buscan, por supuesto, es que puedan recibir este apoyo transversal, es decir, que no haya mayores complicaciones o diferencias como se han dado cuenta en algunos debates, como por ejemplo el que se realizó durante esta jornada junto a los distintos candidatos de la coalición. Pasemos a revisar parte de las declaraciones de los presidentes de partido, también parlamentarios, quienes nos contaron mayores detalles de lo que fue esta reunión. Pasemos a revisarlo. Todos tuvimos la mejor voluntad de decir hay un fair play que tenemos que promocionar entre todos respecto a la primaria, porque al fin y al cabo quien gane la primaria necesita, se debe, corresponde que los demás partidos nos organicemos con quien quiera que sea detrás de esa candidatura. Obviamente que es una señal para lo que se viene. Estamos en un proceso de construcción de lista parlamentaria, estamos haciendo un llamado a la unidad del progresismo, idealmente una lista única de todo el mundo del progresismo, la izquierda y la centroizquierda, y esa invitación está hecha. Sí, bueno, efectivamente, además hoy día la Democracia Cristiana en su Consejo Nacional emitió, ¿no es cierto?, una declaración de apoyo a Carolina Toá en el marco de las primarias. Los militantes no podemos votar, pero estamos llamando a todos los adherentes y gente que vota por la Democracia Cristiana, aproximadamente 400.000 personas en la última elección municipal, a que concurran este 29 de junio y apoyen a Carolina Toá. Bueno, Davor, esas son parte de las declaraciones de algunas autoridades, en este caso los mismos presidentes de partido. Nosotros estamos inmediatamente mostrando una imagen de Felipe Arancibia, cómo es la salida, en este caso, del presidente de la República. Están aquí los escoltas, quienes ya están saliendo de cara a lo que ha sido esta reunión. Inmediatamente, de manera rauda, van a realizar esta salida que el presidente, recordó, mañana va a tener una pauta de prensa en los Andes. Por eso, rápidamente salen desde el Palacio de Cerro Castillo hacia la región metropolitana. Nosotros vamos a estar atentos también a lo que vaya transcurriendo de cara a lo que van a ser las próximas reuniones. Se espera que haya una reunión junto a la oposición también para que puedan detallar todo lo que ellos requieren en estos últimos meses de mandato, porque dijo el gobierno, este mandato va a realizarse hasta el último día. Ahora vamos a estar atentos, por supuesto, con todo lo que vaya ocurriendo. Sí, por supuesto. Y mañana a las 11, Catalina, es la actividad del presidente ahí en los Andes. Inaugura un nuevo complejo de la Policía de Investigaciones en materia de seguridad. Va a estar, por supuesto, acompañado de los ministros que tienen incumbencia en este tema tan importante para los chilenos. Gracias por el reporte. Buenas noches. Las 11:59, estamos despidiendo Vía Pública, despidiendo el día martes. Así que bueno, a descansar y nos reencontramos mañana a las 11 aquí mismo en Canal 24 Horas. Que estén muy bien. Chao, chao.